analizando a fondo las causas, consecuencias y hechos del acontecer nacional e internacional. Único en su formato. 7 Días Radio, con Rodolfo González y su equipo de profesionales, al aire ya, en Teletica Radio. Generamos conversación. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de 7 Días Radio. Mi nombre es Rodolfo González y le agradezco su sintonía en nombre de todo el equipo de periodistas y técnicos que laboran tanto en este espacio como en la versión de televisión de todos los lunes a las 8 de la noche. Por cierto, hoy vamos a desarrollar y vamos a ampliar un tema que analizamos inicialmente el lunes anterior, el tema que tiene que ver con 2 proyectos de ley que buscan tener una regulación mayor en el mercado de armas en Costa Rica. Por supuesto que tenemos 2 personas invitadas para esta conversación, debate. Voy a proceder a presentarlos de inmediato. Don Mauricio Alvarado, quien es de la Asociación Prodefensa Civil y de la Seguridad Ciudadana. Don Mauricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, don Rodolfo, muchas gracias. Encantado de estar en su programa. Y don Paul Chávez, quien es analista en el tema de seguridad ciudadana, también ha sido asesor del Ministerio de Seguridad Pública en estos temas. Don Paul, muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias por la invitación. Bien, vamos a ver, como les decíamos, vamos a ampliar un poco el tema que desarrollamos el lunes anterior. Un reportaje de nuestra compañera Fabiola Domínguez explicaba 2 proyectos de ley que en este momento están en la Asamblea Legislativa. Uno tiene que ver con una mayor sanción para quienes anden armas de fuego sin las debidas permisos o sin las debidas autorizaciones de parte del Estado. Y también otro tiene que ver con reducir, en ese nos vamos a concentrar principalmente, la cantidad de armas en manos de los civiles. En este momento, según se explicaba, se permite a una persona andar 3 armas de fuego, o tener inscritas 3 armas de fuego. En el caso de que se apruebe ese proyecto, sería solo una. También se prohibiría tener armas de fuego en bares o en lugares muy concurridos. Igualmente, estaríamos hablando que se regularía la venta de las municiones, las balas para esas armas de fuego, y también, y lo estoy resumiendo muy rápidamente, esas armas de fuego que aparentan ser armas de guerra por la forma y que tal vez, aunque no tiren, digamos, en ráfaga, como una ametralladora, aunque tengan la forma de una ametralladora, serían prohibidas. En pocas palabras, estoy resumiendo lo que planteaba el reportaje de Fabiola Domínguez. Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. 57000915. 57000915, y vamos a empezar a analizar y desmenuzar este tema. Don Paul, ¿qué le parece a usted la idea de 3 a 1, pasar de 3 armas de fuego por persona a permitirles solo 1? Bueno, el tema de las armas de fuego es un tema controversial y siempre lo ha sido. Hay muchas posiciones al respecto. Yo tengo una actitud de que las armas de fuego, un pensamiento general de que las armas de fuego en una sociedad ideal, un mundo ideal, no deberían existir porque su propósito es solamente matar. Ahora, lo cierto del caso es que no vivimos en ese mundo. Yo creo que las armas de fuego se han constituido en algún tipo de recurso para la defensa de las personas y por eso debemos tener una regulación muy estricta, lo que no ha existido hasta la fecha. En ese sentido, pues el primer punto que hay es el tema de la cantidad de armas de fuego que puede tener una persona para su defensa. Actualmente, efectivamente, tenemos 3 y se está pasando a 2. Y me parece a mí que es algo sano por lo siguiente, en principio, yo tengo 6 hermanos y si cada uno de nosotros quisiera tener 3 armas de fuego, entonces habría 21 armas en una casa para efecto de la defensa de las personas. Eso me parece un absurdo. Me parece que hay que limitar la cantidad de armas de fuego que tiene una persona en el país de acuerdo a razones de seguridad personal, y me parece que el camino puede ser, digamos, iniciar por definir una, porque realmente a la hora de llegar, yo fui policía mucho tiempo también, y esto también hay que hacerlo claro, ¿verdad?
Uno cuando habla de estos temas es porque uno conoce el tema. A la hora de llegada, pues inclusive la posibilidad de usar un arma de fuego en un encuentro armado para defenderse, hasta una sola no es algo así tan fácil, ¿verdad? En realidad es un tema muy complicado en un encuentro real. Entonces me parece a mí que limitar a una, por razones de seguridad, me parece que es una iniciativa buena, pero no está, digamos, del todo... esto no está escrito en piedra, es decir, esto puede ser discutido, etcétera, pueden haber algunos otros elementos a tomar en cuenta, pero en todo caso, 3 no estoy de acuerdo, eso definitivamente ha sido un caos. Don Mauricio, por favor. Sí, bueno, efectivamente hay que recordar que la ley actual, la 7530, está vigente desde el año 1995, es decir, ya tiene 22 años de estar en vigencia. Es una ley, en términos generales, buena, robusta, que establece los requisitos, condiciones que una persona debe tener para poder tener y portar armas de fuego, aunque ciertamente tiene carencias, tiene inconsistencias y tiene aspectos que dejó por fuera, ¿verdad? Que sería bueno poderlos retomar en un proyecto de ley que venga a corregir esas inconsistencias. Desgraciadamente, estos 2 proyectos que están actualmente en la corriente legislativa, así como otros que han habido en los últimos 8 años presentados en la Asamblea Legislativa, lejos de corregir esas inconsistencias y de robustecerlo técnicamente, lo que han hecho o lo que han procurado, es establecer restricciones sin sustento, sin fundamento y sin establecer una adecuada correlación y causalidad entre lo que se pretende establecer en los proyectos y el fin que dicen buscar. Por ejemplo, el tema de la cantidad de armas. Explorábamos en el programa de televisión de este lunes pasado, y así lo decía yo, que hay una gran cantidad de escenarios en los cuales un arma puede no ser suficiente para poder establecer una adecuada situación de defensa. Y podríamos explicar muchos, pero por ejemplo, digo uno. En mi caso personal, yo porto diariamente un arma de fuego para mi defensa. Por la forma en la que yo he visto, por los escenarios en los que yo me desenvuelvo, normalmente esa es un arma pequeña que tengo que portar, como lo establece la ley, de manera oculta. Esa arma pequeña podría no ser suficiente, no podría no ser adecuada para un escenario diferente. Si me desplazo a una situación, a un lugar alejado en los que hay... Una finca, por decir algo. Finca, esa arma podría no ser suficiente para establecer mi defensa de manera adecuada y oportunamente. Y así como eso, hay una enorme cantidad de escenarios en los que se podría, digamos, explorar por qué es así. Pero más allá de eso, que lo podemos, por supuesto, desarrollar a lo largo del programa, cabe recordar que el delincuente, que finalmente es quien quisiéramos restringir, por antonomasia y por definición, no cumple la ley, es decir, es delincuente justamente porque viola la ley. Entonces, por más restrictiva que sea una ley, no vamos a llegarle a quien nos está causando daño en la sociedad. Es decir, quien en este momento está asaltando, está violando, está robando, está cometiendo un homicidio, no lo está haciendo dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, si realmente queremos tener una incidencia en eso, ¿qué deberíamos hacer? Tener, por supuesto, penas más duras para quien infrinja la ley, asegurarnos de que esas penas se cumplan, porque ¿qué está pasando hoy? Y lo podemos ver, usted lo conoce bien, don Rodolfo y don Paul. Muchas veces son detenidos delincuentes, se les encuentran armas de fuego que ya en la ley 7530 están prohibidas y son dejados en libertad. Si nosotros nos aseguramos como sociedad que esas personas no deseables realmente cumplan las penas que están en la ley y las podemos robustecer y hacer más duras, y nos aseguramos que cumplan todo el plazo por el que fueron condenados, vamos a tener una sociedad de alguna forma más limpia. Hoy la otra cosa que estamos teniendo es que estamos teniendo una liberación masiva de delincuentes condenados, ¿verdad? Y estamos teniendo entonces de vuelta en la sociedad una gran cantidad de personas que han cometido delitos, que han sido condenados y que no están cumpliendo las penas. Vamos a ver. Existe una correlación entre la tenencia de armas de fuego y la violencia en una sociedad, eso es definitivo. Ahora, yo concuerdo un poco con el otro invitado en lo siguiente. Explicar el aumento de la criminalidad en Costa Rica, y sobre todo el tema de los homicidios, no puede ser relacionado solamente con las armas de fuego.
Ahora, cuando se intenta regular más estrictamente las armas de fuego, no es solamente por el tema de la criminalidad, los homicidios, el sicariato, etcétera, sino también por otros factores asociados. Hay una inmensa cantidad de personas, con todo respeto, que tienen armas de fuego y realmente no debieran tenerla. ¿Por qué? Porque en Costa Rica ha habido una gran laxitud en este tema. Yo creo que la ley de armas de fuego es permisiva, en realidad, contrariamente al otro invitado. ¿Por qué? Porque en primer lugar permite una cantidad que ya dije que hay que analizar, 3 armas de fuego. En segundo lugar, permite las armas de caza mayor, que en Costa Rica no tenemos elefantes y tigres, y entonces ¿para qué eso? Y en tercer lugar, sobre el tema de las armas de fuego para museo, yo puedo tener una cantidad ilimitada, es decir, yo podría tener un arsenal en mi casa para esos efectos. Y además otra cosa, la inmensa mayoría de las personas que tienen armas de fuego en Costa Rica, en primer lugar, pasaron por un examen psicológico que es una farsa, en realidad. Es decir, los psicólogos en Costa Rica a nadie le rechazan la aprobación del psicológico. Le hacen una serie de valoraciones y de pruebas, digamos, pero esto es una farsa, y así ha constado en muchos casos, ¿verdad? Han habido casos donde se ha documentado que un psicólogo hace 50 pruebas en un día. ¿Y qué examen les hace? Se supone que debiera hacerle varios, solo uno. Es más, le digo otra cosa, muchas de las personas que entran a hacer esta prueba psicológica ya la tienen ganada, porque ningún psicólogo va a ser suicida de cierta manera para efecto de rechazarle una aprobación de un examen psicológico que vale 40,000 colones a una persona que después va a decirle, ese señor me rechazó, ese señor se queda sin clientes. Los psicólogos prácticamente aprueban a todo el mundo a propósito del tema de las armas de fuego. En segundo lugar, el entrenamiento. La inmensa mayoría de las personas que tienen armas de fuego en Costa Rica civiles pasan por una cosa que se llama un examen teórico práctico, que es hacer 10 tiros en un polígono y no tienen ningún tipo de entrenamiento. Entonces, hay condiciones psicológicas y condiciones de entrenamiento que hacen dudoso que las personas todas que tienen armas de fuego actualmente lo tengan. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Disparos accidentales, que el arma se les pierda, suicidios, matan a la esposa en un caso de violencia doméstica, le dejan las armas al alcance de un niño, el niño la coge y dispara, etcétera. Es decir, el tema del control de las armas de fuego pasa por muchos aspectos más allá del hecho de que esto vaya a tener un impacto o no en la criminalidad. Sí, tiene razón don Paul. Efectivamente hay una enorme cantidad de hechos lamentables cometidos con armas de fuego. Sin embargo, lo que nunca nos han logrado demostrar es cuáles de esos hechos son cometidos por personas que tienen su permiso de portación y con el arma que está adecuadamente inscrita. El lunes nos decía el ministro de Seguridad, con toda razón, que es sumamente preocupante, que posiblemente este año vamos a tener alrededor de 600 homicidios, si mal no entendí en el programa. Eso significa que vamos a tener una tasa de alrededor de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es la forma en la que se mide, digamos, el nivel de violencia, o uno de los parámetros para determinar el nivel de violencia en una sociedad. Costa Rica había rondado en los últimos años entre 9 y 10 en ese factor. Correcto. Posiblemente este año vamos a, según lo decía el ministro, vamos a llegar a 12. De esos 600 homicidios, si es que finalmente se logra concretar la cita que lamentablemente nos anuncia el ministro, no hay uno solo, porque así lo reconoció el ministro en una entrevista en otro medio, que haya sido cometido por un portador legal de armas de fuego. Es decir, estamos haciendo en caso de aprobarse los proyectos que se pretenden, estamos haciendo un acto protocolario de alguna forma para la foto que no va a tener ninguna incidencia, no solo en los hechos delictivos, sino en los hechos lamentables que bien apunta don Paul, ¿verdad? En pocas palabras, usted está diciendo más o menos que se está combatiendo, por decirlo algo, un problema gástrico con una crema de rosas. O sea, lo que se está utilizando para combatir el problema en sí va dirigido hacia otra cosa que no presenta problema. Esa es su argumentación. Así es, y me voy a permitir además, si me da el tiempo, establecer dos situaciones adicionales. Efectivamente hay armas de fuego que se pierden, hay armas de fuego que se las roban, pero la enorme cantidad de esas, la gran mayoría de esas, son en los diferentes cuerpos policiales. Yo tengo documentado del año 2006 para acá cientos o miles de armas que han sido o robadas o perdidas de los diferentes cuerpos de policía. Siendo ministro don Fernando Berrocal, él salió a la prensa a denunciar que había una enorme cantidad de armas de fuego que simplemente se desaparecieron de los inventarios de fuerza pública. Podemos recordar también las 200 y pico, creo que eran 217 pistolas Glock que se desaparecieron del inventario de la policía de tránsito, cientos de miles de munición que se les ha extraviado, chalecos antibalas, etcétera. Es decir, si una razón para no tener armas de fuego fuera que se pierden o que se extravían, cosa que efectivamente pasa, entonces deberíamos empezar por no permitir que los policías tengan armas de fuego, porque son los que mayormente o pierden o extravían las armas de fuego. Ok,
Veamos lo siguiente. Hay una relación entre la cantidad de homicidios que tenemos y las armas de fuego. Efectivamente, el 80% de los homicidios en Costa Rica son cometidos con armas de fuego y efectivamente es por parte de criminales sicarios que no tienen los respectivos permisos. Ahora, hay que analizar lo que es la ruta de acceso de los criminales a las armas de fuego. Una parte importante, no digo que toda, pero una parte importante es el mercado legal. Es decir, los criminales en Costa Rica, por ejemplo, para efecto de obtener sus armas de fuego, las roban o les son vendidas por parte de personas que las adquirieron legalmente y que no tienen, digamos, ninguna sensibilidad sobre las consecuencias que eso tiene. Entonces, el mercado legal es una vía, no digo que la única, pero es una vía de acceso con respecto a la obtención de armas de fuego por parte de los criminales. Ahí tenemos un argumento. O sea, partimos del hecho que toda arma ilegal en algún momento fue legal. En su gran mayoría, en una parte importante, no digo que todas, pero en una parte importante. Es decir, yo aquí tengo que reconocer lo siguiente como experto en este tema. Hay una fuente de armas de fuego en Costa Rica que no tiene nada que ver con la adquisición legal por parte de los ciudadanos. Vienen de armas de la FARC, vienen de los buzones de Nicaragua, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no puedo decir que absolutamente, y de hecho ya las estadísticas nos están demostrando, el registro de armas de fuego en Costa Rica, que son más o menos 200,000, está decreciendo y va a decrecer mucho más. Y en los próximos años van a subir los homicidios. Entonces, ¿cómo uno va a decir que a menos armas de fuego, manos registradas, va a haber una disminución de los homicidios? Esa conexión no se puede hacer porque en realidad la criminalidad va a subir en el país y va a llegar a los 600 homicidios. Pero ¿qué es lo que pasa? Es decir, la tenencia de armas de fuego legal es una vía de acceso para el mundo del crimen organizado para obtención de armas de fuego. Es una de las cosas y eso hay que regularlo porque ahí es donde están precisamente una gran cantidad de personas y de empresas de seguridad, que ahí también le doy la razón, de que son irresponsables. Es decir, hay muchos ciudadanos particulares, civiles, que compran el arma de fuego, la tienen ahí guardada, se le pierde, se la roban, la empeñan, la regalan, la revenden, etcétera, y eso termina finalmente en manos del crimen organizado. Entonces, ahí es donde me parece que hay que atacar ese tema por ese lado. Y el otro argumento es el que ya señalé, el uso de armas de fuego para efectos de la violencia doméstica. El 60% de los casos de violencia doméstica en América Latina son cometidos por armas de fuego y son cometidos por personas que adquirieron supuestamente para defenderse. Por eso yo creo que hay que ser restrictivo en materia de armas de fuego y por eso me parece que puede tener algún grado de incidencia con respecto a la criminalidad que estamos viendo. Ahora, no significa una solución mágica. Es decir, yo no creo que tampoco regulando absolutamente las armas de fuego y prohibiéndolas absolutamente, el mercado negro no va a seguir existiendo en cuanto a armas de fuego. De hecho, se incrementaría posiblemente el mercado negro. Es una interpretación. Eso ha pasado en una enorme cantidad de países en los que se establecen restricciones mucho más allá de lo que históricamente tenían. Se dispara el mercado negro y don Paul, como conocedor del tema, posiblemente lo pueda ampliar con mejor detalle. Otro tema que quería aclarar es los calibres que se permite tener en Costa Rica. Esos también están claramente establecidos desde el año 1995. Y no es cierto que se pueda matar un elefante con los calibres que son permitidos en Costa Rica. Los calibres utilizados en África para matar las 5 grandes especies son diferentes a los que podemos tener los libres en Costa Rica. Pero bueno, ese no es el tema de fondo. Algo importante, don Rodolfo. Uh-huh. Nosotros creemos que efectivamente en el control, es decir, que debe establecerse las condiciones básicas y mínimas que debe tener una persona que desee tener y portar armas de fuego. Prodefensa nunca ha dicho. Y no creemos en eso, que las armas de fuego ni deban estar por la libre ni que deban tener controles laxos. Y esto lo podemos demostrar cuando hace unos 3 o 4 años nosotros impulsamos un proyecto de ley, ese sí robusto, ese sí técnicamente bien construido, ese sí considerando todas las omisiones, etcétera, que tiene la ley actual, que fue el proyecto que se conoció con el 17.977. Vea qué interesante, porque resulta que cuando lo presentamos en la corriente legislativa, en ese momento a través de una diputada del Movimiento Libertario, doña Patricia Pérez, a quien por supuesto agradecemos que nos haya permitido esa puerta de acceso para presentar el proyecto. Cuando el proyecto es sometido a discusión, y por ejemplo en servicios técnicos de la Asamblea Legislativa no hacen una sola observación a eso. Lo único que hacen es establecer parametrización para las penas, es decir, que se pudieran establecer una pena que fuera, digamos, escalando, dependiendo rangos, de un límite máximo, exactamente, un límite y la fuerza inferior. Pública hace 2 observaciones, básicamente, a ese proyecto. Y aquí viene lo realmente interesante. Dicen que se establecen condiciones y requisitos para los ciudadanos civiles que van más allá de las capacidades que tiene un policía. Y que entonces a ellos eso no les parece. Es decir, nosotros de manera responsable decimos que las personas deberían entrenarse, prepararse, demostrar capacidad y no como pasa hoy, que es una única prueba, sino que nosotros decimos, vean, si usted quiere tener un revólver, haga la prueba para revólver, si quiere tener además una pistola, haga la prueba para pistola, si usted tiene una finca y quiere comprarse una escopeta,
haga la prueba para escopeta, pero además no solo una vez en la vida, sino que hágalo de manera periódica. Por ejemplo, nosotros establecimos una periodicidad de 5 años, de manera que las personas pudieran demostrar conocimiento, capacidad y responsabilidad. O sea, como una licencia de carro, B1 para los carros livianos, exactamente, la moto, entre otras cosas, por plataforma, por tipo de arma y por calibre. Y resulta que a la fuerza pública le parece que eso es demasiado porque excede las capacidades y el conocimiento que tiene. Pero además, la otra observación que nos presentan, porque nosotros dijimos, vea, hoy dispararle a una hoja de papel tamaño carta a 7, 8 metros de distancia y atinar 7 tiros de 10, que es lo que se establece como prueba práctica hoy en día, ¿sí? en la ley actual, nos parece que es insuficiente. Dijimos nosotros en el proyecto, deberíamos de tener pruebas dinámicas, de manera que la persona pueda demostrar que se puede desplazar con el arma, que puede enfrentar múltiples escenarios. Y resulta que entonces el Ministerio de Seguridad Pública dice que eso no, porque entonces los pondría a ellos en una situación en la que no tienen capacidad para poder determinar ese tipo de capacidades. Si a esto le sumamos que un anterior ministro de Seguridad dijo que un policía, como dice don Paul, que en su momento fue, posiblemente no sea el caso de don Paul, hace en promedio a lo largo de toda su vida 75 disparos, ¿verdad? O sea, es una persona que no está capacitada, que no está entrenada, que no está preparada para enfrentar situaciones límites de conflicto. Y que entonces a ellos les parecía que eso era muy preocupante. Entonces uno puede ahí entender por qué dicen que puede restringirse la cantidad de munición que una persona puede comprar. Imagínense que yo soy un tirador, digamos, promedio. Yo no soy un tirador deportivo, ni mucho menos. Yo hago, digamos, a lo largo del año, no sé, unos 2.000 o 2.500 disparos, porque me entreno con alguna periodicidad. Un tirador deportivo fácilmente llega a 10, 15 o 20.000 disparos por año. ¿Por qué vamos a restringir a esa persona para que se entrene, para que se capacite, para que se prepare? ¿Verdad? No hay ninguna lógica. Ahora, si lo entendemos desde la lógica del policía, que a lo largo de toda su vida hace 75 disparos, pues ahí uno no entiende la cosa. Las armas de fuego deben estar en manos de individuos y de empresas que entiendan la responsabilidad que esto implica. Estamos de acuerdo. Deberían ser personas muy bien analizadas desde el punto de vista psicológico, no como lo que hay ahora. Que policías y no policías, todos estamos hablando, porque las armas de fuego es indiferente que sea un policía o un ciudadano civil, o sea, implica unas consecuencias gravísimas desde el punto de vista social. Entonces, las personas deberían ser evaluadas con una metodología acertada de entrenamiento también, y también con una sensibilidad clara de cuándo se debe utilizar un arma de fuego. Ese factor de cuándo yo tengo que sacar un arma, cuándo estoy en una situación de riesgo que me justifica, no se le da a las personas civiles en Costa Rica. Y eso es un problema histórico que ha pasado siempre. Es decir, las personas que tienen armas de fuego en Costa Rica desde el punto de vista civil no fueron adecuadamente valoradas en su mayoría por un psicólogo, no fueron debidamente capacitadas para efecto de recibir ese permiso, y en último término no hay un análisis de riesgo. Es decir, lo único que la persona tiene que decir al ministerio es que tengo miedo y por tanto necesito un permiso. Hay que hacer un análisis. Eso no es cierto. Hay que hacer un análisis muy crítico. Es decir, el ministerio no cuestiona el factor riesgo con respecto a la persona a la hora de darle un arma de fuego en Costa Rica. Eso es lo que estoy aludiendo. Entonces, las personas tienen un arma de fuego en Costa Rica y no están suficientemente entrenadas, no fueron suficientemente evaluadas por parte del ministerio, y tampoco hay un factor de riesgo analizado a la hora de determinar eso. Igualmente con respecto a las empresas, es decir, ahora hay una directriz del Ministerio de Seguridad Pública que dice que las empresas tienen que justificar las armas de fuego en los puestos que tienen. Yo hago sus estudios y me he dado cuenta que algunos casos son claramente justificados. Un oficial de seguridad en una finca allá en Sarapiquí, que la fuerza pública llegaría 3 horas a salvarlo en caso de un asalto, claro que tiene justificación de un arma de fuego, en otros casos no. Ese análisis de riesgo también hay que hacerlo con respecto a los individuos en Costa Rica. Ahora, el incremento de la criminalidad, vuelvo a insistir, no pasa solamente por el tema de las armas de fuego. Y yo ahí también quiero ser muy claro, hay otros factores fuera del tema de las armas de fuego que hay que tomar en cuenta: la presencia policial, la capacitación de los policías, temas de índole legal, etcétera. Entonces, a mí me parece que en esto hay que ser muy justo con respecto a las observaciones de los diferentes actores en cuanto a esto. Yo creo que la sociedad idealmente no debería tener armas de fuego, pero no vivimos en esa sociedad, hay delincuentes, hay asaltantes, etcétera, y por tanto me parece que en algunos casos muy claramente justificados, individuos y empresas deben tener armas de fuego. En otros casos me parece que hemos cometido un error y nuestra legislación ha sido permisiva, y eso han sido las consecuencias que hemos tenido: armas robadas, niños baleados, etcétera. Voy a incorporar otro tema que también estaba analizado dentro del proyecto, y es el no portar armas en algunos lugares, digamos, de concentración masiva, bares, me parece, o lugares donde puede haber muchas personas. ¿Qué opinan de eso?
esto lo enlazo con el tema anterior, porque justamente iba para allá. En seguridad hay un concepto que se llama superioridad relativa. Digamos que podría ser la sumatoria o el conjunto de experiencia, conocimiento, preparación y herramientas que una persona dispone al momento de enfrentar una situación límite y que le permiten inclinar la balanza a su favor. Cuando una persona es restringida en alguna de esas condiciones, se le pone en desventaja, ¿verdad? El delincuente, por ejemplo, amarrándolo con lo que usted me acaba de preguntar en los lugares públicos, a sabiendas de que en caso de que esto se aprobara, las personas en esos lugares públicos no van a tener la posibilidad de tener y portar armas de fuego, van a tener una superioridad relativa mayor, ¿verdad? Entonces, dejar al ciudadano que ha cumplido con la ley, que establece una serie de condiciones, requisitos, parámetros para poder tener y portar las armas de fuego, en ese escenario en desventaja no tiene ningún sentido. No sé hace cuántos años don Paul no tramita un permiso de portación de armas y una inscripción de armas de fuego, pero si yo me presento ahorita aquí aquí cerca al Departamento de Control de Armas y Explosivos y digo que voy a comprar un arma porque tengo miedo, simplemente me la rechazan. Entonces, esa afirmación, aunque parecería preocupante, desgraciadamente no es cierta. Bueno, más bien afortunadamente no es cierta. Igualmente como lo que se dijo en el programa de televisión el lunes pasado, de que hay supermercados en los que se venden municiones, no lo conozco. En Estados Unidos y aquí. Pero el ministro lo dijo que aquí. Si el ministro lo conoce, me parece que debería, en lugar de decirlo en el programa, o más bien adicional a decirlo en el programa, presentarse de inmediato y poner la denuncia. Sí, me parece que hay un gran desconocimiento. O por lo menos una imprecisión, porque que yo sepa, no. Así es. No, yo tampoco he escuchado algo de eso. En Estados Unidos es común, pero acá no. También, es más, perdone, recuerdo un reportaje que hizo Michael Moore, en donde en un banco para abrir una cuenta bancaria le daban un arma de fuego, como digamos, como un plus. Uh-huh. Pero sí, a nivel de llegar y que se vendan junto a refrescos, balas, eso sí, no conozco. Hay varias afirmaciones que no son correctas y que obviamente llaman la atención y llaman a la preocupación a las personas. Se ha dicho también de manera frecuente que uno para comprar un arma de fuego, de manera legal, me refiero, se presenta con la cédula de identidad de una armería y se la lleva. Nada más alejado de la realidad. En Costa Rica, tener un arma de fuego de manera legal, y por eso le hacía la consulta a don Paul, no sé hace cuánto no inscribe un arma de fuego, es un proceso que no toma menos de 3 a 4 meses. Es un proceso que es caro, que es restrictivo y que además está sujeto a los condicionamientos administrativos y subjetivos del Departamento de Control de Armas y Explosivos. Y aquí podríamos desarrollar todo un tema, porque yo fui víctima de esto varias veces. Es decir, yo, cumpliendo con los trámites, requisitos, condiciones, con experiencia, con preparación, he visto socavada mi posibilidad de comprar un arma de fuego con base en criterios subjetivos y administrativos de parte del Control de Armas y Explosivos. Entonces, decir que en Costa Rica tener un arma de fuego de manera legal es fácil, es sencillo, es barato, es absolutamente falso. Volviendo al tema, ¿no cree usted entonces en la idea de prohibir las armas en algunos lugares donde en principio no podría estar? En lo que no creo es dejar a las personas buenas, honestas y responsables en situación de indefensión en ningún escenario. Es decir, no tiene sentido. Estamos dejando a las personas en burro amarrado contra tigre suelto. Eso no tiene ningún sentido. Don Paul, específicamente en el tema de, digamos, en un bar o en algún lugar así. Dos cosas. Esos criterios subjetivos a los cuales se refiere el otro invitado son una serie de directrices que ha establecido el Ministerio de que si, por ejemplo, usted tiene alguna acusación por algún tipo de delito que esté pendiente, y es un tema discutible. No me refiero a eso, pero, Paul. Pero tal vez para aclararlo. En Costa Rica hay un análisis de riesgos con respecto a las empresas que quieren tener armas de fuego, pero no existe con respecto a las personas particulares. Es decir, el Ministerio aplica una serie de directrices que pueden ser debatidas o no, que usted ha sido acusado de violencia doméstica, alguna cosa parecida, y eso puede fundamentar su rechazo. Pero en otro tipo de circunstancias, si usted tiene todos los requisitos, no hay por qué rechazárselo. Ahora, tal vez para ampliar, perdón, Rodolfo, no me refiero a eso, don Paul, me refiero a que, por ejemplo, a mí se me dice, a la hora de que me rechazan un arma de fuego, se me dice que es porque no cumplo con los requisitos. Bueno, un momento, solo para terminar. Cuando hago el reclamo ante el director del Departamento de Control de Armas y Explosivos, me dice que tengo razón,
que la persona que estableció el parámetro se equivocó, que simplemente lo que me hizo falta fue aportar información adicional, porque no mandé la foto de la gafa. Pero entonces ahí lo que hubo fue un requisito administrativo, no es un criterio subjetivo. Volvamos al tema para no desviarnos de los bares, de las... ¿Cuántas veces hemos visto una noticia que dicen, mata amigo en un bar, en una discusión? Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es decir, la tenencia de armas de fuego en este tipo de lugares donde la gente se emborracha o tiene algún tipo de diferendo con la persona hasta que tiene a la par un amigo, etcétera, y que termina en una balacera, es frecuente en Costa Rica. Ahora, no estoy diciendo que ese sea el único factor que predispone que este tipo de escenarios se den. Yo sí pienso, por ejemplo, en el caso, viéndonos el caso de Estados Unidos y el caso de Las Vegas, bueno, cómo este tipo subió a tan altos niveles del edificio, del hotel, esa cantidad de armas de fuego y la seguridad no lo detectó. Me parece a mí que también hay otro tipo de factores que pesan a la hora de llegada. Es decir, si en los bares hay balaceras, no estoy diciendo solamente que es por el arma de fuego, es porque también el dispositivo de seguridad de control de ingreso no es el adecuado. Es decir, hay muchos factores que pesan sobre ese tipo de cosas, pero yo sí creo que me parece que hay que restringir algún tipo de riesgo, por ejemplo, en lugares públicos como esta naturaleza. Nada tiene que ir a hacer la gente que va a ir a emborracharse, porque en general eso es lo que va a un bar, o tener algún tipo de extensión y llevando armas de fuego. Me parece que eso es una regulación que el ministerio puede ser importante que sí se concrete. Leo dos mensajes. Don Juan Carlos Vargas, nos ha escrito varias gente, voy a leer un par antes de la pausa comercial. Don Juan Carlos Vargas dice, de acuerdo con don Mauricio, que hagan pruebas diferenciadas, las pruebas las regula el Ministerio de Seguridad y las podrían mejorar. Y por otro lado, don Jorge Morales dice, pregúntele a don Mauricio, que defiende las armas, ¿cuántas veces ha usado su arma en una situación real de defensa? Vamos a hablar de estas dudas, vamos a leer otras dudas después de la pausa comercial. También tendremos el avance de noticias con nuestra compañera Fabiola Domínguez, que ya está por acá, pero eso será después de estos comerciales. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Hola, Carlos. Quiero tener un teléfono como el tuyo. ¿Y ya sabes cuál plan querés? No, apenas voy a firmar el contrato. Carolina, antes de suscribir un contrato tenés que estar segura de lo que vas a firmar. Pero los planes son iguales en todas las operadoras. Hay que revisar la cantidad de minutos y servicios que incluye el plan, los precios, plazos de permanencia y considerar la cobertura en los lugares de interés. Conozca y exija sus derechos. Sutel, Superintendencia de Telecomunicaciones. Vení a Maxi Palí, donde te alcanza para más. ¡Para más! ¡Mucho más! ¿Un gustito para la familia? ¡Mucho más! ¿Y algo para mí? Sí, con la variedad y ahorro en grande de Maxi Palí te alcanza para más. ¡Mucho más! Recuerde que en el BCR usted puede solicitar en línea su cita para obtener la licencia de conducir. Solo tiene que llamar al 800 BCR Cita o ingresar a nuestro sitio web bancobcr.com. Además, no es necesario que tenga una cuenta en el BCR para poder solicitarla. Aproveche, son más de 40 oficinas donde puede retirar su licencia en forma inmediata. Obtenga su cita ágil y rápido en el BCR. Somos el Banco de Costa Rica. No se exponga, use fotoprotectores Babé y disfrute del sol y de sus actividades al aire libre. No se la juegue. Para una óptima protección, el secreto está en la reaplicación. Fotoprotectores Babé. Consulte a su médico o farmacia de elección sobre este producto. Distribuidor exclusivo Farma Mercantil Centroamericana. Teléfono 2293-6360. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Bien, continuamos con 7 días y el avance de noticias con nuestra compañera Fabiola Domínguez. Muy buenos días, Fabiola. Buenos días para usted, Rodolfo, aquí a los invitados presentes el día de hoy. Así como está caliente la conversación todavía después de la pausa comercial. Sí, pero es un tema que yo creo que se debe analizar, que la gente debe estar bastante informada, así que qué dicha que lo estamos planteando tal como lo hicimos el lunes, a través de nuestro programa de televisión y hoy aquí en la radio. Vamos con los titulares. El país está bajo alerta por la presencia de un sistema de baja presión que amenaza con lluvias. Estamos hablando que ya son 73 cantones que han reportado emergencias. Además, varios sectores de Guanacaste se encuentran inundados por los fuertes aguaceros de las últimas horas. Más de 80 personas están albergadas en Tibás tras un deslizamiento que ocurrió anoche tras los fuertes aguaceros. Son 15 casas que al menos están en riesgo de caer en un guindo.
También el presidente Solís niega ser el gran jefe del cual se habló en la comisión que investiga el préstamo del cemento chino. La frase del momento y posiblemente la frase de la semana. Sí, y el tema, gran jefe. El tema siempre relacionado con el famoso cementazo. Hay alguien nos escribió que si íbamos a tocar el tema del gran jefe, lo vamos a analizar mañana. Es que hoy teníamos este tema, pero mañana posiblemente en nuestro recuento de noticias estaremos hablando... El viernes. No, es que yo le comentaba a Alexander, el viernes por ser el partido de la selección, va a haber una programación especial aquí en Teletica Radio. Es cierto. Previo a lo que podría ser la clasificación de la selección, entonces no tendremos 7 días de radio. La actividad, la rutina que tenemos todos los viernes de nuestros periodistas comentando lo más importante de la semana va a ser mañana. Para que tomes nota, se me olvidó comentarte a vos. Bueno, entonces así ya los radioescuchas están informados también. Además, dentro de 4 meses serán las elecciones para presidente y diputados. Hoy se hizo la convocatoria al proceso. Y en el campo de los deportes, Costa Rica se juega la clasificación ante el rival que más daño le ha hecho en eliminatorias mundialistas. Eso y más lo veremos a las 12 en punto en Telenoticias. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Con todo gusto. Comentábamos entonces el tema de las propuestas que están en la Asamblea Legislativa en torno al tema de las armas. Nos acompañan desde las 11 de la mañana, ya llevamos 35 minutos y parece que ha sido menos, ¿verdad? Pero es don Paul Chávez, quien es analista en temas de seguridad, ha sido asesor en el pasado del Ministerio de Seguridad Pública. Don Mauricio Alvarado, quien es secretario de la Asociación Pro Defensa Civil y de Seguridad Ciudadana. Estamos escuchando argumentos a favor y en contra de estas propuestas. Alguien preguntaba que si don Mauricio ya en alguna oportunidad había utilizado sus armas de fuego o su arma de fuego para defenderse de una agresión. Alguien también hablaba que estaba de acuerdo con el tema de dar por categorías. Mucha gente, me parece que el señor Trigueros por acá apoya a don Paul en el sentido de que es necesario replantearse el tema de los exámenes psicológicos. Cuando usted los cataloga de una farsa, los exámenes psicológicos efectivamente dice que dejan mucho que desear. En fin, voy a seguir leyendo algunos comentarios, pero me gustaría que tal vez, por favor, sigamos conversando del tema, don Mauricio. Claro, gracias. Tal vez no quisiera dejar sin referirme a una afirmación que hizo don Paul antes de la pausa, y es que dice que una persona que va a un bar a emborracharse no debería tener armas de fuego. Por supuesto, es un irresponsable y además si comete un delito debería ser condenado y debería ser castigado de manera fuerte. Hacer ese tipo de afirmaciones llama la atención, por supuesto, son de alguna forma apocalípticas y a todas las mueve la sensibilidad de la gente. No es a eso, por supuesto, a lo que nosotros nos referimos. ¿A qué me refiero yo? Una persona, digamos en mi caso, asisto con mis 2 hijos menores de edad a un restaurante en donde se expenden bebidas alcohólicas y resulta que por posiciones como la de don Paul me dejan en indefensión en caso de que entren los asaltantes al restaurante. Es a eso a lo que me refiero. Lo que pasa es que pintar ese tipo de escenarios en los que hay un borracho tipo el viejo haciendo disparos para el aire y causándole daño a otras personas, primero no son ciertas y si ocurren deberían ser castigadas de manera fuerte. Me preguntaba algún oyente si en alguna ocasión el arma de fuego me ha salvado la vida. Sí. Debo decir que aún sin dispararla, pude evitar un asalto a la hora de desenfundar mi arma de fuego. Y conozco de muchos casos en los que usándola y sin usarla, es decir, sin activar el disparador, han podido salvar su vida, la de su familia y su patrimonio. Así que efectivamente eso es una herramienta de defensa. Algo muy importante que decía alguno de los oyentes y también lo mencionó don Paul, puede ser que los exámenes psicológicos y algunas otras de las condiciones para poder tener el permiso de portación y tenerse armas se puedan mejorar, pero para eso no hay que modificar la ley, porque en la ley no están establecidos cuáles son los requisitos en la prueba psicológica. Si don Paul, sí, dependería propiamente del ministerio. Ese sí es un trámite administrativo que si don Paul tiene cuál es la prueba óptima desde el punto de vista psicológico, perfectamente puede plantearla ya, y para eso no se requiere modificar la ley. Eso lo hacemos vía administrativa y tenemos un mejor examen psicológico, más robusto, más certero y que nos dé mejores
que pueda demostrar mejor capacidad de parte de la persona que tiene y porta armas de fuego. El artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que cualquier establecimiento que brinde un servicio debe adoptar las medidas de seguridad con respecto a los que asistan al mismo. ¿Eso qué significa? Es decir, por un lado estamos hablando de restringir el uso de armas de fuego o la aportación de armas de fuego en un lugar público, un bar, etcétera, como esto. Pero también el negocio tiene que adoptar las medidas de seguridad para que el asalto no se cometa. De hecho, hay bares en donde uno no puede, lo revisan primero, correcto. Por ejemplo. Es que el para ir al estadio, creo que también, bueno, yo he ido al estadio y revisan. Es que vuelvo a lo mismo, vea, el caso del Mandalay Bay, allá en Las Vegas, el caso que todos hemos conocido, que hablamos el lunes, vea, fin de semana. ese hotel, vea, los 49 muertos y los 500 heridos le van a meter una demanda que se la van a ganar, porque finalmente la falta de medidas de seguridad de ese hotel fue la que permitió que ese tipo subiera con 10 rifles y empezara a disparar. Es decir, aquí hay un tema también de responsabilidad colateral con respecto a las entidades que tienen que adoptar medidas de seguridad, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo a insistir en esto, es decir, la regulación en materia de armas de fuego no es una panacea, debe ir acompañada de otro tipo de medidas, claro que sí, es decir, hay que regular las armas de fuego, pero también estoy totalmente de acuerdo con el otro invitado que está acá, hay que controlar más las armas de fuego en manos de los delincuentes, hay que quitárselas, decomisárselas. Mire, los asesinos del caso de Aquil, acá en Escazú, en la escuela, todos ellos habían sido, aquí totalmente concuerdo con el otro invitado, habían sido detenidos con la policía, con un arsenal meses antes y todos lo liberaron, y después otra vez los agarraron con este caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que la solución tiene que ser integral, pasa por la ley de armas, pasa por mayor capacitación de las personas que quieran tener armas, pasa por el estudio de los requisitos, pasa por el estudio de los trámites, pasa por el estudio del examen psicológico, etcétera, pero no es el único factor, la ley de armas de fuego que pesa o no con respecto a la criminalidad que nosotros tenemos. Hay otros factores que también hay que arreglar. Sumo a eso de los factores, y que creo que en los tres vamos a coincidir plenamente en el tema. Hace unas semanas, en un viaje a Corea, precisamente a Corea del Sur, me contaban cómo ahí el arma de fuego en la población civil es prohibida. Correcto. No se puede. Correcto. No se puede. Y es bastante seguro Corea del Sur. Correcto. Si no me falla la memoria, ustedes me corrigen, en México el arma de fuego es prohibida. Correcto. También. Así es. No es prohibida, requiere de un largo trámite ante instancias militares. O sea, en principio es muy difícil que un civil tenga. O sea, lo hace imposible prácticamente. Lo hace muy difícil y tiene la tasa de homicidios, una de las tasas de homicidios más altas de toda Latinoamérica. Por eso, entonces vamos a ver, tenemos dos países en donde tener un arma de fuego es completamente prohibido o es tan difícil que es casi imposible tenerla, y tenemos dos escenarios distintos, pero creo que tenemos dos sociedades distintas en esencia. La mexicana, y yo tengo amigos mexicanos y no estoy hablando mal de México, sino que creo que es una realidad latinoamericana, y en Asia, sobre todo en estos países como Corea del Sur, Japón tal vez, la realidad es muy distinta. Al inicio de la entrevista yo me refería a dos términos que con alguna frecuencia pueden confundirse, pero que son diferentes o complementarios. Una cosa es correlación y otra cosa es causalidad. Cuando, por ejemplo, analizamos fenómenos como el de Corea del Sur o el de Japón inclusive, que tienen tasas de homicidios muy bajas, uno podría establecer alguna relación o correlación entre la baja tenencia de armas y la poca cantidad de homicidios. Sin embargo, cuando nos vamos a revisar la causalidad, encontramos algún factor muy interesante. Previo a la imposición de las restricciones, ya eran sociedades muy limpias, muy sanas. Tenían igualmente una tasa de homicidios muy baja, es decir, no hay una incidencia real a partir de la implementación de políticas restrictivas para el ciudadano civil en esa reducción de la tasa de homicidios. Y eso es algo completamente demostrable. Por otro lado, ya casi le doy la palabra a Don Paul, por otro lado hay otros factores que son también, el FBI ha investigado una situación que conoce como el robo en caliente, que me imagino que Don Paul también lo conocerá. Es cuando el delincuente, cuando el ladrón ingresa a una propiedad a sabiendas de que las personas están ahí adentro, ¿verdad? Diferente es cuando el ladrón entra porque cree que no hay nadie y que entonces tiene un escenario ideal. Otro país en el que las armas se han restringido de manera importante, aunque últimamente tienden a reversar este tipo de políticas restrictivas, es Inglaterra, que también ha sido otro de los países utilizados como icónicos en el tema de la restricción de armas de fuego. Ellos pasan una regulación bastante fuerte en los años 90. Resulta que se ha encontrado que, por ejemplo, en Estados Unidos, siendo que es una sociedad, digamos, bastante libre, y que no estoy lejos de decir que sea el referente para nosotros, ni mucho menos, pero hay una tendencia bastante, digamos, permisiva para la tenencia de armas de fuego, regulación bastante permisiva. Los robos en caliente son menos del 10%.
Es decir, en Estados Unidos el ladrón entra a las casas cuando sabe que las personas no están. Porque si sabe que si están ahí adentro hay un altísimo riesgo de que pueda encontrar defensa. En Inglaterra, por el contrario, con una política tan restrictiva, cerca del 70% de los robos son en caliente. ¿Por qué? Porque al delincuente le vale un pepino que las personas estén adentro porque sabe que están desarmadas. Dos cosas. La criminalidad es un fenómeno multicausal. Las armas de fuego tienen un factor importante en esto, pero no es la única. Y eso estoy totalmente de acuerdo en aceptarlo. Ahora, Centroamérica tiene 40 millones de habitantes, es la misma población de España, y en España hay 300 homicidios por año, y en Centroamérica hay 17,000. Entonces, uno no podría decir que simplemente eso pasa en Centroamérica por la proliferación de armas de fuego. Hay muchos factores, las pandillas, las drogas, el narcotráfico, el desempleo, la pobreza. Es decir, la criminalidad es un factor multicausal. Estoy también de acuerdo con el tema de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay 300 millones de habitantes y más o menos 300 millones de armas, de los cuales un 40% están concretamente en o sea, una si cantidad se distribuyen local. Proporcionalmente hasta los chiquitos. Correcto, pero en realidad están concentradas en un 40% de la población. Ahora, Estados Unidos, a pesar de la cantidad enorme de armas que tiene una tasa de homicidios de 5 por cada 100,000 habitantes. Es decir, es una cantidad realmente baja comparativamente con otros tipos de países. Entonces, el problema de Estados Unidos, y para hacerle una analogía, en Estados Unidos el tema no es la cantidad de armas que hay, el problema es el calibre de las que tiene, porque en Estados Unidos usted puede comprar armas de asalto como el tipo de Las Vegas, que compró armas de asalto, y claro, eso le permitió hacer una matazón. Entonces, yo sí creo que esto hay que analizarlo de forma muy amplia y darnos cuenta de que efectivamente las armas de fuego no son nada deseables para una sociedad en principio, pero como la sociedad a veces no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, hay que permitir el uso de este tipo de herramientas. Ahora, de una forma muy restrictiva para individuos y para personas. Eso es lo que no ha habido en Costa Rica. Hay una enorme cantidad de esas personas que el otro expositor habla como personas honestas, que nunca debieron haber tenido un permiso de armas de fuego, y son las que finalmente ocasionan que el arma se le pierda, termina en manos de los delincuentes, se suicidan con ella, matan a la esposa, un chiquito la coge y mata a otro, etcétera. Ese es el desorden que hay que atacar con la legislación y con otras estrategias más integrales. Nos escribe don Eddie, dice: don Eddie, el control en el Departamento de Armas y Explosivos es muy análogo y obsoleto. Los exámenes y requisitos son muy simples. Pero por otro lado nos escribe don Jason de Orosi y dice: yo a comienzo de año opté por un puesto en el Ministerio de Seguridad. Para la prueba psicológica la realizamos 280 personas en tres exámenes. El primer examen solo lo pasaron 195 y al final solo 70 lo logramos ganar. Creo que la prueba está bien. Vamos a hacer una pausa comercial más y cuando regresemos nos quedarán, tal vez unos 6-7 minutos, soluciones desde el punto de vista de ustedes que se puedan implementar sin necesidad de una ley tal vez. Ya algunas las han estado sugiriendo, pero profundicemos un poquito en ellas, ya regresamos. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. En este momento del partido dan ganas de comerse una buena ensalada de frutas, como aquellas que haces para las celebraciones. ¡Uy, qué rico! Con un montón de peras y manzanas y kiwis. ¡Uy, ya se me hizo la boca agua! ¡Ya mismo las vamos preparando! Las mejores frutas son las de Fruta Internacional, la fruta oficial de las selecciones nacionales de fútbol. Consígalas al 2239-9696. ¿Sabía usted que la tarjeta de revisión técnica le ahorra dinero? Yo estaba feliz con mis llantas nuevas, pero el otro día fui a Riteve y me salió desequilibrio de frenado y deriva. El inspector me comentó que eso hace que las llantas se desgasten irregularmente, se agrieten y hasta se abomben. Por dicha fui a Riteve. Me fui directo a corregirle eso de la deriva y desequilibrio, que aunque era leve, yo necesito que esas llantas me duren. Haga como yo, aproveche la revisión técnica y proteja su bolsillo. ¡Me robaron el celular! ¿Ahora qué hago? Oiga, señor, le vendo un celular baratico. ¿Y ese teléfono no es robado? Por supuesto. ¿Qué? No, por supuesto que no. Si está como nuevo y con estuche me extraña. Usted puede acceder a una base mundial de emails y verificar si el teléfono ha sido reportado como robado. Marque *06 numeral para obtener el email del teléfono y consúltelo en la página sutel.go.cr. Conozca y exija sus derechos. Sutel, Superintendencia de Telecomunicaciones.
Solicitar su cita para obtener el pasaporte es muy fácil, porque con el BCR lo puede hacer en línea. Llame al 800 BCR Cita o ingrese a nuestro sitio web bancobcr.com. Recuerde, no es necesario que tenga una cuenta en el BCR para poder solicitarla. Aproveche, son más de 40 oficinas donde puede tramitar su pasaporte. Obtenga su cita ágil y rápido en el BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Para vos hoy podría ser un día cualquiera, pero ¿sabías que en un día como hoy, Adrián, un joven estudiante de artes culinarias, para su tarea de repostería, creó el nuevo y revolucionario arroz con leche café? Sí, el clásico arroz con leche con un toque de azúcar crudo que le dio un color único. Porque en la vida como en la cocina podés darle tu toque a todo lo que haces. Hacerlo diferente y cambiarle el sabor al mundo con Sucra. Azúcar crudo 100% natural y 100% tico. La espera no fue tan larga, ¿verdad? Regresamos con más de 7 Días Radio, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Estamos en la parte final de 7 días. Tenemos en línea telefónica a don Weiner Guillén, quien es presidente del Colegio de Psicólogos. Don Weiner, muy buenos días. Quisiera entonces escucharlo, pero 2 minutos solamente por razones de tiempo. Le agradezco muy puntual su comentario. Muchas gracias a todos. Sí, mi comentario y bueno, mi necesidad de hacerlo es en relación a algunas observaciones o afirmaciones que se han hecho en relación al examen de idoneidad mental para aportación de armas. Como colegio y por mandato de la ley misma, estamos en la obligación de hacer esos exámenes y como colegio hemos venido regulando el tema de la capacitación a los profesionales, tenemos controles, tenemos regulaciones y tenemos procesos de recertificación. Es falso que todos los exámenes se pasan. Hay exámenes que se rechazan, hay exámenes que se anulan y para eso hemos coordinado fuertemente también con Gobierno Digital, tenemos con el Ministerio de Justicia y bueno, estamos con capacitaciones constantes en el tema de procesos de idoneidad mental. No es un simple examen, como se ha dicho ahí, es un examen especializado, no todos los profesionales en psicología lo pueden realizar. Para eso tienen que hacer un proceso de certificación de más de 40 horas de formación académica en relación a los procesos. Entonces, en relación, sí quería expresarlo, ¿verdad? Porque es un tema bastante delicado, ¿verdad? Las afirmaciones que se han hecho y más para un gremio que hemos venido actuando de forma muy responsable con el tema de los exámenes de idoneidad mental para aportación de armas, tanto en el uso en la función pública como también en la función el uso privado de las armas. Le agradezco mucho, don Weiner, muy amable, don Weiner Guillén del Colegio de Psicólogos. Quería participar acerca de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y bueno, seguimos en la reflexión y ojalá que se abran más espacios para poder tener también la otra posición nuestra y no solamente opiniones personales. Muy bien, nos vamos. Nada más le voy a dar 1 minuto a cada uno de nuestros invitados, una reflexión final, ojalá con solución digamos a corto plazo. Don Paul. La respuesta a la criminalidad, del problema que tenemos de criminalidad en Costa Rica tiene que ser integral. Pasa por reformas legislativas, pero pasa por muchos otros aspectos. Me parece importante lo que aportó el presidente del Colegio de Psicólogos. Hay un problema ahí, es decir, es cierto que hay exámenes que se rechazan, pero son el mínimo y eso se ha convertido lamentablemente en un negocio para muchos psicólogos, como ya yo expliqué. Ahora, el tema tiene que ser integral. Me parece que las personas que quieran un arma de fuego en Costa Rica y las empresas que quieran armas de fuego tienen que pasar por procesos estrictos de idoneidad mental, tienen que pasar por una capacitación, tiene que pasar por un análisis de riesgo real de por qué se ocupa o no un arma de fuego. Eso lamentablemente no ha sido la característica de este tema en Costa Rica. Don Mauricio. Sí, establecer controles adecuados y requisitos que puedan demostrar la capacidad y el conocimiento para las personas que deseamos tener y portar armas de fuego. Dotar de más y mejores recursos a la policía de manera que puedan efectuar de mejor manera su labor. Asegurarnos de que el delincuente y los irresponsables vayan a la cárcel y que cumplan la totalidad de la pena, no liberarlos, pero sobre todo, Rodolfo y escuchas, garantizarnos una mejor sociedad hacia el futuro. Si realmente queremos abordar el tema de la delincuencia y la violencia con responsabilidad, tenemos que sembrarlo ya.
cómo darle mejores oportunidades a los niños, darles mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura, y vamos a tener una mejor sociedad dentro de 20 años. Muchas gracias a ambos por su participación en el espacio de hoy. Muchas gracias a ustedes, radioescuchas, por acompañarnos. Mañana vamos a tener la dinámica que normalmente tenemos los viernes, que es conversar con todos los periodistas del programa, analizando un poco la realidad de tanto nacional como internacional. Evidentemente el tema del gran jefe, ya que nos están preguntando todavía, por supuesto que vamos a tocar ese tema, el tema de la situación atmosférica que se está esperando para las próximas horas, que también es evidentemente preocupante. Es muy probable que toquemos Cataluña, por lo que se prevé también para esa semana. Así que los esperamos, Dios primero, mañana a las 11 de la mañana en una nueva entrega de 7 Días Radio. Hasta entonces. Hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia. 7 Días Radio, de lunes a viernes de 11 a 12 mediodía por Teletica Radio 91.5. Generamos conversación.